¿Qué tal, amigos y amigas? En este vídeo, esta lección de este mini curso gratis que estoy haciendo, quiero dedicarlo a los inversores a largo plazo. Ya sé que muchos de los que me veis no hacéis trading, no hacéis day trading, no hacéis swing trading, simplemente compráis, invertís a largo plazo. Os quiero compartir uno de los sistemas que utilizo. Es bastante sencillo, todo el mundo lo puede utilizar, no tiene ninguna ciencia y es algo simple, porque a menudo, cuanto más simple es nuestro sistema, más fácil de utilizar, mejor nos funciona para ver oportunidades. Es cuando empezamos a complicarnos con estrategias, con sistemas, con cálculos, con tablas y modelos y tal, que al final no hacemos nada, ¿vale? Y esto lo digo porque el mercado, al igual que la vida, no premia la inteligencia, premian la toma de acción. Déjame que te explique esto. Porque cuanto más listos somos, más excusas, más queremos pensar, más razones encontramos por las que no tomar acción. Y al final estamos ahí dándole vueltas y no hacemos nada, ¿vale? Y es por eso que ves aquí al más colgado, al más tonto, que se mete no sé dónde y luego pega un pelotazo de la hostia, ¿vale? Y eso ocurre en la vida también. ¿Cuánta gente quiere hacer algo pero luego no lo hace porque lo piensan, y cuanto más lo piensas, pues más excusas y más razones encuentras por no hacerlo, ¿vale? Y el mercado funciona un poco igual. A veces no hay que pensárselo mucho, hay que tener un sistema simple y hay que entrarle y ya. Si sigues un modelo de gestión, si sigues un modelo de riesgo, si obviamente no te sobreposicionas, si obviamente no estás haciendo locuras, suele salir medio bien. Vale, entonces quiero compartir con vosotros algunas de esas ideas que utilizo cuando invierto o busco oportunidades a largo plazo. Como veis, estoy utilizando TradingView, ya lo sabéis. En la descripción de este vídeo está el link a TradingView si no lo conoces, y te recomiendo que lo utilices. Y si quieres utilizar mi link de afiliado, pues obviamente me dan una pequeña comisión, ¿vale? No suelo venderos nada, pero bueno, ahí está el link de TradingView. Esta es la herramienta que yo utilizo. Y en esta herramienta yo tengo construidos pues muchos modelos para aplicar distintas estrategias. El que vamos a ver hoy, por ejemplo, pues lo tengo aquí. Y como podéis ver, tengo muchos guardados, incluso algunos modelos que he aprendido de gente, ¿vale? Y que me permiten pues aplicar una serie de indicadores, algunos que incluso he creado yo. Cuando vamos a ver ese TD Sequential que algunos conocéis, pues son códigos que incluso yo he creado, y muchas estrategias de trading que también he diseñado yo, las utilizo con TradingView, ¿vale? Y eso me permite, como podéis ver aquí, pues aplicarlo a cualquier gráfico. Vale, entonces, por eso os digo, utilizo TradingView. De hecho, he hecho vídeos en mi canal donde explico cómo utilizo TradingView y todas estas funcionalidades, ¿vale? Si queréis verlo. Pero bueno, como os estaba diciendo, para este sistema, ¿vale? Esta es la plantilla que yo utilizo. Puedes guardarte muchísimas plantillas con indicadores, con tus códigos, lo que tú quieras. Y esta es la que yo utilizo, la habéis visto en muchos de mis vídeos. Y estos son los indicadores que utilizo cuando quiero buscar oportunidades de inversión a largo plazo. Aquí tengo la acción de Pepsi, ¿vale? Una empresa value, una empresa que paga dividendos, una empresa de toda la vida, que la voy a utilizar como ejemplo. Pero podemos ver muchos otros ejemplos, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos de los indicadores que utilizo. Por lo general, en mi plantilla, que como podéis ver, una vez que pulse ahí ya se me ha salido para esta acción, me gusta tener un poco el indicador de volumen. Obviamente siempre quiero ver si estamos en un volumen exagerado. Daros cuenta, por ejemplo, aquí en la acción de Pepsi, cómo pues cuando hay ventas hemos visto volúmenes bastante altos, cuando hay rallies también el volumen sube. Es algo que no utilizo como indicador clave para entrar o salir, pero bueno, me gusta verlo. Y luego tengo aquí una serie de medias móviles que simplemente me ayudan a entender cuál es la tendencia y un poco a confirmar si efectivamente tenemos momentum o no. Vale, entonces cuando yo estoy buscando oportunidades de inversión a largo plazo, hay una serie de cosas que miro, ¿vale? Tengo estas medias móviles que, como podéis ver aquí, pues es la media tengo la media de 8, la de 20, la de 50, 100, 200, a veces no muestro todas, y simplemente, especialmente la de 20 que estaría en verde, la de 50 que estaría en morado, la de 100 que está en naranja y la de 200. Seguramente lo sabéis, ¿vale? Y esto es un poco repetitivo para alguno que sea un poco más avanzado, pero normalmente cuando tú ves una acción que está respetando esa media de 100, 200, es buena señal, ¿vale? Por lo menos no está en una tendencia bajista. Y si te vas a un horizonte temporal como el semanal o incluso el mensual,
y ves una acción respetando esa media de 100, eso siempre es buena señal, ¿vale? Y eso ahora mismo es lo que estaríamos viendo en Pepsi. Daros cuenta cómo históricamente ha respetado muy bien esa media de 100. Esto que me dice que, bueno, que a pesar de esa corrección que hemos tenido y que se está recuperando, pues oye, igual comprar en torno a esa media de 100 no es mala idea de cara a largo plazo, ya que pues a largo plazo hemos visto cómo la está respetando muy bien, ¿vale? Entonces, estas son algunas de las cosas que yo siempre miro cuando quiero entrar en una acción a largo plazo, porque idealmente no quiero comprar en máximos, quiero comprar cuando hay algún tipo de descuento, cuando hay rebajas, ¿vale? Ya sé que hay muchas teorías y muchos modelos que nos dicen cuando compras en máximos en un mercado alcista, da igual porque esto va a seguir subiendo y tal, pero si podemos ajustar un poquito, mejor, ¿vale? Entonces, daos cuenta, estamos en un horizonte temporal mensual bastante grande, respetando una media de 100, incluso un breakout por la de 20, no tiene mala pinta, ¿vale? Si vamos a la de semanal y estamos también por encima de esa de 100, retomando la de 200 próximamente, bueno, pues no es mala pinta, ¿vale? Esas son cosas que miro. También tengo aquí las medias exponenciales de 5 y de 10, porque a menudo, ¿vale? Y aquí en este ejemplo a lo mejor no es el caso, pero a menudo me hacen entender si efectivamente tenemos un momentum y estamos a punto de romper por la media de 200, perdón, o la de 20, o una cercana, ¿vale? Como podría ser aquí el caso cuando, por ejemplo, empezamos a romper por encima esa de la de 20, que es la que tengo en verde, ¿vale? Algo bastante sencillo, como bien digo, no hay un indicador que utilice para decir sí o no, sino que esto lo utilizo un poco para tener esa foto, esa observación de situación que me haga entender si esta acción está sobrevalorada o no, si tiene una tendencia positiva o no. También tengo algún otro indicador que son unos códigos que, bueno, que ha creado algún amigo mío o que yo utilizo donde nos dan entradas y salidas. Podéis echarle un ojo si queréis, es público en TradingView y hay algunos que yo tengo que gestionado y que he creado que tal vez comparta en otros vídeos un poco más avanzados. Tengo también algún indicador curioso como el de la fase de la luna, que esto es algo que he comentado ya en vídeos hace años y es bastante curioso. Obviamente, como digo, no es factor determinante para invertir o no, pero daros cuenta cómo muchas acciones, y también lo hemos visto en Bitcoin, cuando la luna entra en fases de luna llena, pues por alguna razón hace como pareciese como si estuviésemos pequeños máximos en la tendencia, ¿no? Y cuando la luna entra en fases decrecientes, es decir, de luna llena a luna nueva, pues vienen como pequeñas correcciones. Pero como digo, esto es algo un poco a modo curiosidad que os comparto. Este indicador que tengo aquí más abajo, el RSI, sí que considero que es bastante importante, en mi opinión, en esa situación que quiero tener general de entender, oye, esta opción está sobrevalorada o no, está muy sobrecomprada, porque como bien sabéis, y si no lo sabéis aquí lo digo, el RSI básicamente nos dice si esa empresa está sobrecomprada o sobrevalorada, ¿vale? Que sería el caso cuando está por encima de 70, o infravalorada, sobrevendida, que es cuando está por debajo de 30. Y daos cuenta cómo coincide con esas correcciones, como la que hemos tenido, por ejemplo, pues en este caso a principio de año, y obviamente cuando el precio se extiende mucho, pues es normal que a continuación me haga algún tipo de pausa o corrección, ¿vale? Especialmente cuando tenemos un RSI tan disparado, ¿vale? Entonces, todo esto me permite entender si efectivamente podría ser que estemos en una zona de descuento o no, especialmente cuando vas a ver, como decía antes, una media por ejemplo, una gráfica semanal o mensual, daros cuenta como cuando hemos tenido grandes correcciones, pues el RSI está bastante bajo. Y daros cuenta como a principio de este año hemos tenido un RSI muy bajo a nivel histórico, con una acción value que estaba subiendo mucho. Eso me hacía pensar que potencialmente era una buena oportunidad de compra, por lo menos un gran descuento, porque yo siempre quiero comprar barato y vender caro, ¿no? Idealmente. A nivel semanal, pues vemos algo parecido, ¿no? Grandes correcciones han tenido RSIs bastante bajos y eso te hace pensar que el descuento es interesante y que a largo plazo potencialmente lo pueden hacer bien. Obviamente hay acciones que a lo mejor se van a la quiebra, ¿no? Pero empresas value, empresas grandes como Pepsi, es más difícil que lo hagan, ¿no? Con lo cual, en fin, nos puede ayudar un poco a entender este tema. Otro indicador que tengo por aquí también es el MACD, ¿vale? Un poco aquí con esta media estocástica. Personalmente lo tengo aquí, pero no le hago muchísimo caso.
Pero bueno, me ayuda un poco a entender si efectivamente se están produciendo ventas, si hubiese algún tipo de divergencia, ¿vale? Porque a menudo, muchas veces empezamos a ver cómo pareciese que aunque la gráfica está subiendo, podría ser que haya signo de debilidad, ¿no? O incluso a lo mejor podría ser que haya algún tipo de divergencia, no está muy claro en el RSI, pero el MACD sí que nos muestra que se está vendiendo un poquito y por lo menos se ha perdido fuerza, ¿vale? Entonces eso puede ser signo de potencial debilidad o que este mini rally o este mini swing pues a lo mejor consolide un poco. Y eso es algo que, en fin, bueno, pues lo tengo ahí porque es importante saberlo. Es un indicador más. Como os digo, si saco una conclusión, no es en base al indicador, sino que es un poco en base a la foto en general que llevo y un poco a la intuición. Y este indicador que tengo aquí abajo, el de Concorde, creo que es bastante famoso en España, por lo menos era antes, y muchos de mis seguidores me preguntaban por él hace unos años, y es por eso que empecé un poco a observarlo y a mirarlo. Es un indicador, bueno, es interesante, en realidad no sé con qué precisión te lo calcula, pero supuestamente te dice cuando entran las manos fuertes o salen y cuando entra retail, ¿no? Entonces, este color turquesa supuestamente es cuando están acumulando institucionales y manos fuertes y dinero inteligente, y el verde, ¿vale? El verde dinero, por decirlo de alguna manera, pues es el retail, son los minoristas, que si os fijáis, siempre entran casi ya tarde del rally, mientras que el dinero inteligente se está posicionando mucho más abajo. Y daos cuenta cómo muy a menudo también vemos cómo el dinero inteligente empieza a venderse antes que retail, que lo haría pues mucho más tarde. Mientras el dinero inteligente, vamos a ponerlo aquí un poquito más grande, incluso me calzo estos para que lo veáis, incluso el dinero inteligente, daos cuenta como aquí, por ejemplo, que el mercado estaba bastante lateral en esta acción, estaba vendiendo, mientras que los minoristas estaban intentando comprar esto como un potencial breakout, rotura o lo que sea, ¿vale? Y el dinero inteligente estaba aprovechando para vender. O a lo mejor ya habían acumulado aquí abajo, ¿vale? O venían acumulando por estos niveles y ya aquí estaban saliéndose. Esto es interesante, ya te digo, no es algo súper preciso, pero bueno, me da un poco de más luz en esa foto que quiero construir antes de tomar una decisión, ¿no? Vamos a ver otra acción, por ejemplo, ¿no? El caso de Amazon, pues una vez más, ¿no? Daros cuenta cómo hemos visto en estas correcciones cómo el dinero inteligente supuestamente ya iba acumulando un poquito y cuando se salen suele ser de los primeros. Aquí en este caso también se ha salido retail supuestamente, pero daros cuenta como aquí, por ejemplo, estaban vendiendo mucho más agresivamente mientras retail compraba y luego empiezan a comprar y una vez que ya el precio está alto es cuando el retail suele perseguir, ¿no? Algo curioso, ya digo, no es totalmente preciso, pero en fin, es algo que utilizo. Entonces, esta es un poco la foto general que utilizo. El mercado no se mueve en línea recta, suele tener movimientos, especialmente cuando invierto a largo plazo, pues es algo que quiero entender. Hay inversores bastante famosos, como es el caso de Charlie Munger, que él decía que si tú puedes comprar una acción en torno a esa media de 200 semanas, cuando vas a ver una foto semanal, pues históricamente es una buena oportunidad de comprar a largo plazo y te suele ir bien. Y daos cuenta como Microsoft, y esto lo cuento porque ha sido una de las historias que hemos visto estas últimas semanas, lo hemos comentado varias veces por Telegram, por Twitter y tal, pues efectivamente Microsoft estaba en torno a esa media de 200 en el semanal. E históricamente, pues la respeta muy bien, ¿vale? Lo hemos visto incluso en el mercado bajista de 2022, estaba respetando esa media de 200 y en COVID ni se acercó, ¿vale? Entonces, si se te da una oportunidad de comprar una acción fuerte, sólida, en torno a esa media de 200, históricamente puede ser una buena entrada, ¿vale? Y en fin, podemos ver muchos ejemplos. Hemos visto cómo Tesla incluso ha roto por debajo de esa media de 200 y aquí, por ejemplo, esto es Amazon, ¿vale? No quería tocarlo nadie ni con un palo, ¿no? En el mercado bajista, pero daros cuenta cómo en torno a esa media de 200 luego la ha respetado bastante bien otras correcciones. Y esto es algo que se repite mucho. Daros cuenta Tesla, cómo ha trabajado muy bien esa media de 200 sesiones y siempre han sido muy buenas oportunidades de comprar. Por lo menos han venido rallies bastante fuertes después de esos niveles. Entonces, en fin, esto es algo que a mí me sirve, lo utilizo como guía. Como digo, no es
100% preciso, pero con todos estos indicadores al menos me monto una foto en la cabeza y veo si estamos sobrevalorados, si el precio ya está muy extendido, si es mejor esperar a cierta corrección o no. Y bueno, me da un poco una foto de lo que estaría haciendo el mercado. Ahora mismo hay muchas acciones que pueden estar dando cositas interesantes. También la media de 100 suele ser respetada por muchas acciones, junto con la de 200. Daros cuenta, por ejemplo, del caso de Meta, como respeta muy bien esa media de 100. ¿Vale? Entonces, esto me muestra que no estamos en un mercado bajista. Estamos hablando de una tendencia alcista que está teniendo correcciones que potencialmente son sanas y que podrían ser incluso oportunidades. Daros cuenta, aquí también llegó a esa media de 200. En la corrección de la pandemia, también la de 2018, el mercado bajista sí que fue mucho más castigado, pero luego la ha ido respetando bastante bien, ¿no? En el caso de Meta. Si vamos a ver empresas que están mucho más castigadas, como es el caso de Adobe o es el caso de Oracle, pues el caso de Adobe pues, venía de una sobrevaloración muy grande y obviamente ya ha roto todas las medias. Entonces, ahí pues te aporta un poco. Pero si empezamos a ver ese Adobe retomar la media de 20, pues potencialmente te muestra que hay cierto cambio de estructura y a lo mejor podríamos tener algún breakout. Y sobre todo cuando ves un RSI que está bastante bajo. Luego ya puedes irte a ver a nivel técnico si estamos en una zona de acumulación histórica, un nivel que potencialmente podría ser suelo, ¿vale? O si a nivel fundamental tendría sentido, ¿no? Que es otro dilema. Pero si vais a ver aquí el Concorde, daros cuenta cómo ha habido muchas ventas por parte de todo el mundo y ahora pareciese que, especialmente en el diario, que ya ha vuelto el interés, ¿vale? ¿Y quiénes están comprando? Pues los de siempre, el dinero inteligente, el dinero institucional. ¿Quiénes no están comprando? Los minoristas, que todavía están cagados y obviamente asustados porque la acción está muy baja, ¿vale? Entonces esto es bastante común. Cuando vamos a ver Oracle, muy parecido, y especialmente en el diario, aquí estamos viendo ya una rotura por encima de esa media de incluso de 100, lo cual es bastante positivo. Si vamos a ver la de la semanal, pues, ¿qué nos decía Charlie Munger? Que comprar en torno a la de 200, la media de 200 semanal, suele ser una oportunidad buena a largo plazo. Eso es lo que yo hice cuando compré Oracle hace unas semanas, en medio de esta debacle de la guerra que todo el mundo pensaba que nos íbamos al infierno, ¿no? Y lo comentamos por aquí, por Telegram. Os pasé una lista de algunas acciones que había comprado cuando nadie quería comprar absolutamente nada. Pero estamos en esa media de 200, ¿vale? Entonces, si confías y tienes fe en tus modelos, que ya te digo, no tienen por qué funcionar siempre, pero sí muy a menudo, pues eliminas el ruido, eliminas las emociones y empiezas a dejar que un sistema como este, sencillito, te guíe y te dé una foto. Y al menos te diga, pues esto está sobrevalorado, está sobrecomprado, igual me espero a que caiga un poco, o igual parece que ha caído y estamos en una zona que podría ser interesante. Daos cuenta cómo pues también ha respetado esa media de 200 históricamente bastante bien, ¿vale? Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más. Son ideas muy sencillas. Algunos de vosotros ya conoceréis estos indicadores, pero quiero recordároslo porque en muchos de mis vídeos os muestro esto, ¿vale? Y algunos me preguntáis, y no tiene mucha complicación, no tienes que ir a Harvard, no tienes que hacer un máster. Te lo digo yo, que tengo un MBA en Estados Unidos. No he aprendido ninguna mierda de estas. Quiero decir, esto son cosas de la calle, esto son cosas que se aprenden en los mercados. Y de hecho muchos hedge funds hacen esto mismo, no se complican la vida como pensamos, ¿vale? Entonces, a mí me ha ido bastante bien tener simplicidad en mi vida, especialmente cuando invierto a largo plazo. Y luego obviamente hay otro tipo de temas, que sí fundamentales, no sé qué tal, pero daos cuenta cómo en este mercado que está movido por la liquidez, que está movido por la especulación, muy a menudo la valoración fundamental parece que no tiene ni pincha ni corta, ¿vale? Porque hemos visto acciones súper sobrevaloradas con especulaciones brutales y hemos visto acciones que supuestamente están infravaloradas y que no las quiere comprar ni Perry, ¿no? Entonces prefiero seguir un poco el momentum, prefiero seguir el precio y un poco que los gráficos me guíen, ¿vale? Mi opinión no es ningún tipo de aviso financiero, simplemente consejos o ideas de amigo. Comenta abajo y dime qué opinas, ¿vale? Os leo en comentarios
Decidme si os está gustando este mini curso que estoy haciendo, donde quiero tener, o por lo menos haceros pensar y que tengáis algunas ideas que podéis aplicar más directamente y especialmente aquí a largo plazo. En el curso inicialmente tuve aquí como podéis ver, tengo una especie como de estructura y guión. Estoy un poco saltándomelo ahora porque estoy metiendo cosas que creo que tienen sentido, pero bueno, seguiremos un poco esta estructura y iré metiendo algunas cositas más o iremos ajustando en base también a lo que me comentáis, ¿vale? Estoy intentando hacer vídeos que os aporten valor y que os ayuden. Así que si es así, hacedmelo saber, comentar, ayudadme con el algoritmo, suscribiros, compartir con amigos, porque hago estos vídeos por vosotros, ¿vale? Y un poco en base al feedback que me dais. Así que, lo dicho, nos vemos, os leo en comentarios. Hasta luego.